Bienvenidos al primer Congreso Internacional de la Biblia, organizado por la Sociedad Bíblica Argentina. El propósito de este evento es reafirmar la centralidad de las Escrituras en la vida y la misión de la Iglesia, y destacar su vigencia para la sociedad y cultura en el marco de los 500 años de la Reforma. Los invitamos a disfrutar de este encuentro alrededor de la Palabra de Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga. Están ahí ustedes, ¿no? Está todo oscuro, así que apenas los veo desde aquí. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y abramos la palabra de Dios. Voy a leer en el Salmo 19, los versículos 7 al 14. Salmo 19, los versículos 7 al 14. Dice así el Salmo: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. La Biblia es un libro. Como todos los libros, tiene hojas, papel, encuadernación, impresión, sujeto a todo, como todos los libros, al desgaste, a la rotura, a la pérdida, al envejecimiento. Es un objeto. Es un objeto. Es solamente un libro, no es un talismán, no es un fetiche, no es un amuleto. Lo que reverenciamos es el contenido de la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos esto, que es el papel como soporte. Pero lo realmente importante es lo que el libro dice, el mensaje que el libro tiene. Nosotros sabemos que Dios ha hablado y recibimos esa palabra y podemos entrar en esa palabra, y allí conocemos también a la palabra encarnada de Dios, que es el Señor Jesucristo. Es interesante que, yo no sé, voy a usar un antropomorfismo que seguramente alguno podrá considerar casi blasfemo, pero lo voy a usar en pro de la comprensión. Yo veo en la palabra de Dios algo así como una obsesión de Dios en un tema. Luego del ataque a Amalek, al pueblo de Dios, allí en el desierto, recién salidos de Egipto, Jehová le dice a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Cuando Isaías es llamado, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. A Jeremías le dice: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte. Cuando el rey Joacim quema el rollo, le dice: vino palabra de Jehová a Jeremías, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Habacuc le dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. A Juan en Patmos le dice:
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Hay algo que es una constante en Dios. Quiere que su palabra quede registrada. Es como una idea fija y recurrente que atraviesa toda la Biblia, que Dios quiere dejar su memoria, su palabra, para difusión y para que pudiéramos conocerlos. Está pensando en las generaciones futuras el que escribe. ¿Por qué es importante la palabra escrita? Para eso tenemos que entender qué es la fe cristiana y cómo funciona. Y creo que sería muy importante, sobre todo en esta época, ir a esas fuentes. La fe cristiana es una fe revelada. Lo que quiere decir que no es lo que yo creo que es. No es lo que yo siento que es. No es lo que a mí me parece que es. No es lo que yo razono que debe ser. La fe está escrita, fue fijada en el tiempo y esto lo dijo Dios para todas las generaciones. Por lo tanto, hay una revelación escrita. Borges dice en su conferencia sobre los libros, una de las 7 grandes conferencias que dio, tiene una dedicada al libro, y él dice: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es la extensión de su voz. Luego tenemos el arado y la espada, que es extensión de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria. Dios quiso usar este instrumento asombroso que es el libro, que describe tan bien Borges cuando lo compara, para que conozcamos lo que él piensa. La palabra de Dios es palabra creadora porque es palabra de Dios. El hombre enuncia porque la palabra de Dios es palabra creadora. El hombre enuncia, Dios crea. Nosotros nombramos las cosas. Él las dice y fue hecha. Él mandó y existió. Quiere decir que tiene palabra creadora. Que el Dios espiritual y eterno usara a un hombre con todas las características particulares de ese hombre y lo hiciera infalible en la transmisión de la verdad y hiciera también que ese hombre pusiera por escrito en un pergamino, es Dios, el Dios de la palabra creadora, que se humilla a la palabra humana para acercarse a nosotros. Y así como Jesucristo es el Dios que se acerca a nosotros en humillación porque se hace hombre, yo creo que la primer gran humillación de Dios es bajar de la palabra creadora a la palabra escrita, enunciadora, para que eso estuviera puesto en un papel. ¿Y para qué? Para que eso atravesara tiempo y espacio, atraviese las barreras idiomáticas, atraviese las barreras culturales y llegue a todos los hombres. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué esto de Dios diciendo esto tiene que estar escrito? En primer lugar, porque Dios escribió porque la tradición se contamina con la mentira. ¿Qué hubiera sucedido si la transmisión era oral? Si el cristianismo fuera una religión de tradición oral, sería imperfecta, hecho por el hombre afectado por el pecado. El hombre es proclive a la mentira, a la fantasía impropia, y a llenar los baches de su imaginación, los baches de su memoria con la imaginación. Esto es increíble. Yo estoy escribiendo un libro donde cuento algunas memorias y cuando después empecé a compulsar con algunos que habían vivido lo mismo, descubro que había muchas cosas que habían salido de mi imaginación que cubrían el bache que yo tenía en la memoria. Quiere decir que el hombre es proclive a contar las cosas y agregar también lo suyo.
En algunos colegios se hace el trabajo de que alguien le cuente una historia a una persona y luego esa persona se la vaya contando a todos los de la clase y así uno se la transmite al otro. Y entonces se compara después el final con el principio. Y ahí están todas las diferencias. Es increíble las diferencias. El hombre es proclive a eso. Aún con la palabra de Dios escrita, no podemos evitar las supersticiones, el fetichismo y la herejía, que crecieron notablemente durante la Edad Media, cuando la Biblia estaba fuera del alcance de la gente, porque la habían confiscado, la habían secuestrado. Hoy, gracias a Dios, y damos gracias a la Reforma, que sacó la Biblia y la entregó al pueblo, para que el pueblo pudiera saber qué era lo que Dios había dicho y no lo escuchara por boca de sus ministros. Esto es una gran revolución. La gran revolución espiritual de la cultura occidental se da justamente con la Reforma. ¿Por qué? Porque de pronto la fuente de donde se ha abrevado llega a toda la gente. Hoy, gracias a Dios, a través de la labor de sociedades bíblicas, podemos tener la Biblia en todos los idiomas posibles y podemos tener la Biblia a nuestro alcance y todos podemos acceder a la palabra de Dios. Tener acceso a la palabra de Dios significa que cada generación puede ir a la fuente. No dependemos de las tradiciones y podemos corregir el pasado. Porque si hay errores que comete una generación, la generación siguiente puede ir a la Biblia y corregirlo. Si no tuviéramos la palabra de Dios escrita, los errores perdurarían. A veces perdura, pero perduran porque no leemos la palabra y no la aplicamos a la realidad. Porque la herramienta la tenemos. Y el Espíritu Santo trabaja sobre la base estable de la palabra de Dios. Lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted cierra la palabra y embota el filo de la espada. El Espíritu Santo no puede trabajar al margen de la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. El Espíritu trabaja con la palabra. Dios escribió la palabra escrita por esto, para que no fuera contaminada por las ideas humanas. Pero tal vez esto es muy aplicable, sobre todo, al pasado, a lo que sucedió en el periodo de la Edad Media. Pero hay otra razón que creo que es muy importante, y es muy importante tenerla en cuenta en este momento. Dios escribió porque el razonamiento del hombre no es confiable. Hemos elevado al trono la razón humana y creemos que la razón siempre nos puede llevar a la verdad. Es la herencia de René Descartes, padre del racionalismo. Él estaba buscando una verdad contundente de la cual fuera imposible dudar. Y mirando alrededor, se dio cuenta que de todas las cosas se podían dudar, hasta de la existencia de una persona allí. Y yo puedo dudar, me pongo en el lugar de él, de que hoy yo esté aquí hablando con ustedes. Y puedo dudar de la presencia de ustedes. Tal vez esto sea un sueño, nada más. Quiere decir que él pone todas las cosas en duda. Y es interesante el párrafo en el discurso del método donde él explica esto. Él dice: pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensase, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni los más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que parte de la razón, pienso, pero entroniza al hombre, por lo tanto soy. El único árbitro para encontrar la verdad entonces es el hombre. Y cae en una contradicción,
Porque él dice, dudo de todo, pero no duda de la perfección de su razonamiento. No duda de eso que le da jerarquía de perfección. Cree que el intelecto está intacto. Y por creer que el intelecto está intacto, piensa que el hombre razonando puede instalar la verdad. Potencia en alguna forma y transforma el pensamiento de Tomás de Aquino. Hans Küng, cuando escribe Grandes Pensadores Cristianos, hace un análisis del pensamiento de Tomás de Aquino. Y él dice, a la razón del hombre le corresponde, pues, según Tomás, un gran ámbito en el que ella puede actuar por sí sola a través del conocimiento. Pues incluso la existencia y las propiedades de Dios, su calidad de creador, su providencia, la existencia del alma inmortal y muchos conocimientos en cuestiones de ética, atención a esto, también la ética, dice, son verdades naturales que el hombre puede llegar a conocer e incluso a demostrar, sin la revelación, sino a través de la razón. Y se pregunta entonces, ¿y la fe? Dice, bueno, en rigor es necesaria para acceder a determinadas verdades reveladas superiores en las que se halla el misterio de la Trinidad o de la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret, pero también está el estado primigenio y el estado final, la caída, la redención del hombre. Estas verdades trascienden la razón humana. Por lo tanto, para eso tenemos la revelación. Ahora, si le damos la ética a la razón, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando. El pensamiento del hombre sirve para alcanzar la verdad científica a través de idas y venidas, comprobación y experimentación. Pero no alcanza la verdad moral. Está afectado por el pecado y el intelecto también está afectado por el pecado. También. La moral es el ámbito peligroso donde se necesitan verdades absolutas, verdades rectoras, se necesitan verdades monolíticas. Y fíjense que por eso los 10 mandamientos fueron escritos en piedra con el dedo de Dios. No los escribió en una tabla ni en un pergamino, sobre la piedra, porque esas verdades tienen que ser verdades monolíticas. Tienen que ser verdades de piedra. Son los principios de Dios. El apóstol Pablo detalla la decadencia del paganismo en Romanos, el primer capítulo, y establece 3 etapas de la decadencia. Yo voy a leer los pasajes para que veamos cómo él habla de este proceso. Hablando de la revelación que hay en la naturaleza, él dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está hablando del intelecto caído. En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, dejó que si el intelecto se fue para ahí y no aceptás la ley, pues entonces empezás a sufrir las consecuencias. Seguí ese camino. Y como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron y dando culto a la criatura antes que al Creador. Hay una revelación natural. La gloria de Dios se ve en la creación. Pero esos son insensibles a esta manifestación de Dios en la creación. Quieren sujetar todo el razonamiento. Y esto los conduce a la injusticia. Se sienten sabios, pero terminan siendo necios. Su pensamiento se extravía. Lo que quiere decir que el pensamiento del hombre
puede trastornar totalmente la verdad. Y llegan a la idolatría en un proceso descendente. Dejaron de mirar hacia arriba y empezaron a mirar hacia abajo. Primero miraron al hombre, después a las aves, después a los cuadrúpedos, después a los reptiles. Hoy hay científicos que están estudiando la organización social de las hormigas para ver cómo se puede aplicar a la sociedad humana. Es decir, ya empezamos a buscar los ejemplos de abajo, cada vez más abajo, en vez de ir a la base, y que es la que establece los principios. Como cambiaron la verdad de Dios para la mentira, cumplieron el proceso natural. Empieza la decadencia, la transgresión de las leyes morales, que es lo primero que el hombre pone en tela de juicio, la ley moral. Y deshonraron sus propios cuerpos, dice. Deshonraron sus propios cuerpos. Dejaron de ser el templo de Dios para ser el templo de la sensualidad. Llega el segundo paso. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Primer paso, yo rechazo la ley moral de Dios. Segundo paso, me rebelo contra la ley natural. El segundo paso es la rebelión contra la ley natural. Romper los límites puestos por Dios en cuanto a lo ético y a lo moral, pero también romper los límites puestos por Dios en el ámbito natural. Romper la ley de la naturaleza. Abren la compuerta al deseo y al desenfreno del deseo. Primero fue el deseo, pero fue dentro de las leyes naturales. Ahora es el deseo rompiendo también las leyes naturales. Se levanta contra la naturaleza y entonces aparece el lesbianismo, la homosexualidad, el bestialismo, la pedofilia, todo lo que nosotros conocemos y estamos viendo hoy. Es el segundo paso de la decadencia. El tercer paso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Aparecen los sofismas. Aparece una filosofía que apoye la decadencia. Aparece un razonamiento armado en tal forma que yo tengo que aceptar que esta decadencia es normal. Y en todo caso tiene que generalizarse. Y si no hago esto, entonces me estoy levantando contra la verdad generalizada, como si las multitudes tuvieran la verdad. Se crea una pseudo verdad que ahora muy pomposamente la hemos llamado la posverdad, que como dijo uno de los periodistas, me gustó un artículo que dijo, la posverdad, lo tituló La posverdad, es la mentira de antes. Es la mentira de antes, le hemos cambiado el nombre. Quiere decir que el resultado final, no sé si hace falta que se lo lea, seguramente usted es un lector de la Biblia y sabe, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, es decir, todo esto es el resultado de esa decadencia. El resultado de dar vuelta a la cabeza, no querer ver la presencia del Creador, rechazar sus leyes, establecer las leyes propias, cerrar la Biblia, mandarla al museo y fundamentarla en los sofismas de la posverdad. El cristianismo creció y floreció en medio de una cultura que tenía estas características. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, está pensando en la decadencia del mundo greco-romano. Está describiendo la decadencia de ese mundo. Ese mundo, como dice Chesterton, fue puesto en cuarentena por el cristianismo para cambiar esos valores. Y esos valores fueron cambiados. Hoy nosotros estamos teniendo un proceso de regresión al pasado que creemos
que es un avance hacia el futuro, pero estamos repitiendo la misma historia que hemos dejado atrás hace 2000 años. Lo mismo de lo cual salimos, lo estamos volviendo a construir. El cristianismo, sin embargo, creció y se fortaleció en medio de esa cultura. Allí. ¿Cómo pudieron sobrevivir? ¿Cómo pudieron crecer? ¿Cómo pudieron doblegar a esa cultura en la que ellos estaban? ¿Y cómo pudo esa cultura ser transformada? Tuvieron un gran impacto social y estuvo ese impacto social basado en que los cristianos tenían claro su cosmovisión, que esa cosmovisión no era compatible con ninguna otra. La cosmovisión cristiana, y esto lo dicen autores marxistas como Henry Lefebvre, por ejemplo, Henry Lefebvre dice que hay tres cosmovisiones. La cosmovisión individualista, si lo quieren ustedes el liberalismo, la cosmovisión colectivista, el marxismo y el comunismo, y la cosmovisión cristiana. Es interesante porque el marxista está diciendo, miren que el cristianismo no es compatible con ninguna de las otras dos, ¿eh? No es compatible, es un marxista el que lo dice. Y yo veo que hay incluso cristianos que todavía no se han convencido de esto y que creen que pueden coexistir diversas cosmovisiones. No pueden coexistir. Ellos se dieron cuenta que la cosmovisión cristiana no podía coexistir con el paganismo, no tenía puntos de contacto, era por completo diferente. Y no podía coexistir con la filosofía griega, no tenía puntos de contacto, era completamente diferente. Por lo tanto, hay que establecer una nueva cosmovisión. Se convirtieron primero en contestatarios, pero después fueron elaborando una cultura subterránea. Y esa cultura subterránea empezó a emerger desde las catacumbas hacia afuera y empezó a mostrar el poder del evangelio de un Dios que se comprometía con ellos porque ellos estaban realmente de corazón comprometidos con Dios. Y pagaron el precio de sangre, y pagaron el precio de sus propias vidas, y pagaron el precio de 300 años de persecuciones, y de la incomprensión y de la muerte, pero lo pagaron. No buscaron puntos de contacto con la sociedad, no buscaron puntos de contacto. No adecuaron la doctrina a la realidad, no la contextualizaron a su tiempo. La predicaron, la proclamaron, la levantaron como la verdad de Dios. Confrontaron a esa sociedad rechazando la concepción pagana, condenando la decadencia abiertamente, refutando la filosofía y pagando el precio de esto, que era la vida. Pero la pusieron en juego. Tuvieron problemas, claro que tuvieron problemas. Tuvieron que impedir el sincretismo. Tuvieron que impedirlo. Las ideas se filtraban en alguna forma, trataban de modificar la cosmovisión cristiana. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos y va a iniciar la parte didáctica, la parte práctica, termina la parte doctrinal en el capítulo 11. Cuando va a empezar el capítulo 12, la parte práctica, él da como primera norma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, y acá tenemos el entendimiento, el intelecto, eso, dice, tiene que cambiarlo Dios, porque si no van a llegar a cualquier cosa. El problema de los corintios, ¿cuál era? Cuando uno lee la carta a los corintios, tenían una gran inmoralidad metida dentro de la iglesia. Practicaban la fornicación abiertamente. Había casos de inmoralidad extrema, no hace falta que yo los describa, ustedes los conocen. ¿Cómo podía suceder esto entre cristianos? Muy sencillo, no habían captado la fe como cosmovisión. Entonces creían en un solo Dios, pero su antropología seguía siendo la platónica. Entonces, con una antropología platónica, ellos creían que el alma era una cosa y la parte espiritual era una cosa y lo que se hacía con el cuerpo no tenía relación.
El apóstol Pablo se encarga en ese momento de decirles, ¿ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está destruyendo la filosofía de los griegos. Está apuntando a eso. Es templo del Espíritu Santo, no es algo que tira hacia abajo y que destruye. Es algo que Dios resucita. Es valioso, porque hay resurrección del cuerpo. Quiere decir que estaba él apuntando al centro de la filosofía que se había introducido. Y entonces quita eso que era el sincretismo, porque se da cuenta que si el sincretismo se mete dentro del cristianismo, lo destruye. Y por eso es tan beligerante el apóstol cuando hay algunas cosas que se mezclan con la cosmovisión cristiana. Cuando en la iglesia en Galacia están inclinándose a judaizar, porque resulta que los judíos tenían algunos privilegios dentro del Imperio Romano que eran únicos. Y claro, si nosotros los cristianos nos circuncidamos, entramos también dentro de los privilegios de los judíos. Y él le dice, de ninguna manera, hay que aceptar el vituperio de la cruz de Cristo. No podemos hacer un sincretismo ni con el paganismo ni con la decadencia del judaísmo. El cristianismo ve las cosas en otra forma. Él remarca a los tesalonicenses, le remarca la santidad. Fíjese usted este pasaje que seguramente lo conocemos muy bien. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor. Usted puede cambiar esta frase y va a encontrar con que acá hay palabras de más. El apóstol Pablo podría decir, y el mismo Dios de paz os santifique en todo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué añade él todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Porque está subrayando que cuidado, que el ser es la totalidad. No crean lo que creen los griegos. Quiere decir que está levantándose contra la cosmovisión que se está tratando de infiltrar en la iglesia para mantener el principio cristiano. Todos en la Escritura, en el primer siglo, llamaban a defender esta cosmovisión. El apóstol Pedro en su primera carta dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está pensando en las autoridades. Les está diciendo que tienen que respetar a las autoridades, pero que tienen que dar razón de por qué creen lo que creen. En la carta de Judas, Judas es drástico en este sentido, dice, amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros eso acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Beligerante. El apóstol Pablo, que le escribe a los filipenses, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Era una iglesia combatiente, beligerante. El apóstol Pablo llega a Atenas, Grecia, el corazón de la cultura. El corazón de la cultura. En Atenas lo llevan al Areópago para que hable. Gran oportunidad. ¿Qué hace? En primer lugar, les critica el politeísmo y no cede en nada para quedar bien con los griegos. No le interesaba quedar bien con los griegos. Él dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y le barrió de un plumazo a todos los dioses griegos. Rechaza la idolatría. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Le barrió toda la idolatría. Y ahora le explica cómo funciona la historia. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe con haberle levantado de los muertos. Los griegos creían en la historia cíclica, redonda, que se cumple.
el eterno retorno. Es decir, que yo hoy estoy hablando con ustedes, pero dentro de no sé cuánto tiempo va a dar vuelta la historia y nos vamos a encontrar todos nosotros acá en la misma situación y hablando de lo mismo. Él dice no. Les trae la visión judía de linealidad de la historia. La historia va hacia un punto culminante, que es Jesucristo. Chocan dos cosmovisiones. Pero cuidado, Él nos está midiendo para no colisionar. Él va a la colisión. Hay que estrellarse, pero hay que decir la verdad. No es condescendiente. No es, bueno, puede ser, bueno, hay que tener paciencia, bueno, adornemos esto para que nos acepten. No, Él fue y colisionó. Y después, claro, dijo, bueno, ya te vamos a oír de esto otra vez. Y lo dejaron, pero quedaron algunos. Algunos que comentan este pasaje con mucha ligereza, dice, fracasó la evangelización de aquel lugar. No fracasó nada, Él proclamó. O ahora vamos a medir la eficacia del evangelio por las manos que se levantan. Porque entonces vamos a convertir a la fe en un mercado. No, hay que predicar la palabra, le guste a quien le guste y no le guste a quien le guste. Y los que realmente sean tocados por el Espíritu Santo van a llegar al Señor. Esto es lo que nos está faltando en este momento. Nosotros estamos viviendo un momento de crisis como nunca hubiéramos pensado. El mundo occidental está en un momento de tremenda debilidad. Y cuando las grandes bases morales que lo han ido construyendo y los valores se desdibujan, la línea que divide lo bueno y lo malo se está desdibujando en este momento. Estamos en una sociedad desorientada. Y cuando el gigante se debilita, comienzan a atacarlo desde todos los flancos. El narcotráfico. Ya tenemos organizaciones delictivas que son más poderosas que los estados, con un tremendo poder destructor que está minando a la juventud de todo el mundo occidental. El terrorismo. Avance incontenible, no encontramos la forma de detenerlo, no sabemos cómo neutralizarlo, nos está paralizando. Yo hace un mes estaba en Roma, quise entrar a la Basílica de San Pedro. Tuve que atravesar la columnata de Bernini. En la columnata de Bernini, para atravesarla, ya tienen detector de metales. El miedo es tan terrible que cuando usted llega a la puerta, me imagino que ese lugar lo llegan muchos para adorar a Dios allí, le revisan todo lo que tiene, le revisan la ropa, le revisan los zapatos, le revisan todo. Parece que va a subir al avión. Es terrible, ¿no? La corrupción sacude a todos los niveles, desde el Wikileaks hasta los papers de Panamá. Todo está corrompido, de la cabeza a los pies. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, capitalistas, comunistas y hasta el Vaticano. Está todo con corrupción adentro, todo. El avance del pensamiento oriental se está dando en todos lados. Usted ya oye hablar de reencarnación, de karma, de yoga, de reiki. Estamos perdiendo la solidez que tuvimos como cultura. El mundo occidental está atravesando una noche oscura. ¿Cuál es el rol del cristiano en este momento? Esta es la gran pregunta. No es hora solamente de condenar a los de afuera, sino de preguntarnos qué nos pasa a nosotros. Este es el problema. Nos encerramos en los templos, llamamos a otros que vengan a Cristo, aligeramos el mensaje, que la gente venga pero por cualquier cosa. Usted no quiere venir por su problema espiritual, venga por su problema económico, no hay problema. Usted no quiere venir por su problema económico, venga por su problema de salud, venga, pero venga. Y acepte cualquier cosa. Nosotros tenemos una cosmovisión, tenemos respuestas.
Tenemos respuestas ecológicas para preservar el medio ambiente. Las tenemos. El cristianismo tiene respuesta para esto. Tenemos respuestas psicológicas, propuestas para los desorientados. Tenemos propuestas pedagógicas para formar niños y jóvenes. Tenemos propuestas sociales para el reparto de la riqueza. Tenemos propuestas biológicas para preservar la vida. Tenemos respuestas políticas para encarar a las ideologías. Tenemos respuestas estéticas para enfrentar el arte decadente. El cristianismo tiene todo eso. Tiene todo eso. Tenemos que empezar a analizarlo como una totalidad. Nos hemos quedado solamente en un pedacito del Evangelio. El más importante, es verdad, pero nos está debilitando el hecho de que no ampliemos nuestra visión para mostrar que en todos los ámbitos hay una respuesta diferente de la cosmovisión cristiana que difiere de la que tiene la sociedad. Tenemos teología, es verdad, pero también tenemos antropología cristiana, tenemos filosofía de la historia cristiana, tenemos sociología cristiana, bioética cristiana, economía cristiana, tenemos una visión de todas esas cosas, pero no las conocemos ni las estudiamos a fondo, no sabemos defenderlas, por eso somos arrasados por el humanismo. Este es el problema que estamos teniendo. Perdimos el sentido épico de la fe, el sentido de que la fe es una epopeya, nos hemos convertido en iglesias burguesas, en cristianos burgueses que están tratando de pasarla lo mejor posible y vamos todos al cielo. Y esto es lo importante. Estamos felices solamente con eso y no nos damos cuenta que el cristiano es una responsabilidad también. Y tengo la responsabilidad del compromiso con Dios. Tenemos que volver a tener pasión por las almas, pasión por la verdad, pasión por la honestidad, pasión por defender la vida, pasión por rescatar a la familia. Pero no solamente preservar lo nuestro, sino pasión por meternos dentro de la sociedad y mostrar esa otra cosmovisión. Si seguimos encerrados en las iglesias, vamos a perder la batalla mientras que cantamos coros de victoria. Escuchen al Señor. Lo que yo os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al pueblo encerrado en los templos, los manda a salir al sol, a la terraza. La terraza era el lugar de publicación más eficaz en aquel momento, subirse y hablar desde arriba. Era el internet de aquella época. Hoy tenemos otras herramientas, pero ahí se está hablando de lo que tenían a mano. Y dice, vayan y griten donde puedan ser oídos. Al pueblo que está cómodamente sentado en las bancas le dice, suban hacia las azoteas, a la vista de todos, para gritar al mundo la verdad de Jesucristo. Tenemos que terminar con dos cosas, con la comodidad y con la cobardía, que son las dos cosas que nos están afectando. Comodidad, porque no queremos salir de nuestro estatus. Y cobardía, porque aquí ha llegado el momento en que el compromiso implica riesgos. Los primeros cristianos se jugaron la vida, no claudicaron, ni ante la tortura ni ante la muerte. Esta es la verdad de Dios. Y si hay que pagar el precio, se paga. Por eso Jesús dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Vayan adelante. Tenemos que recuperar el sentido épico de la fe. El sentido de que la fe es una epopeya, de que la fe es una lucha. Entender que el cristianismo no puede ser una religión más. Es la epopeya que marca el rumbo de la historia. Somos los siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que recuperar esto, el sentido de que la fe es una epopeya, no es un ir los domingos a una iglesia y cantar 4 himnos y sentirme tranquilo porque cumplí con Dios.
Tengo 71 años, pero sigo soñando. Sigo soñando a pesar de todo. Sigo soñando a pesar de ver muchas cosas que me afectan profundamente dentro de la obra de Dios. Tuve que lidiar en los últimos años con 2 vaciamientos de 2 instituciones poderosas. No dormía durante la noche por la lucha. ¿De qué? De la deshonestidad dentro de las instituciones de Dios. Asistí al vaciamiento total de una que no pude llegar a tiempo. Llegó un momento que un día se reúne mi familia y me dicen mis hijos y mi esposa: papá, basta. No puede ser que no duermas a la noche por esto. Pero no puedo ver que el pueblo de Dios tenga deshonestos adentro. No puedo ver que el pueblo de Dios esté contaminado con lo mismo que está contaminado el mundo. No lo puedo tolerar. Por eso estoy gritando que tenemos que salir de esa pasividad para volver a los principios, a esos principios de honestidad que le vi a mi abuelo, que vendió un día un terreno de palabra y vinieron y le ofrecieron el doble. Y dijo: no, yo ya di la palabra. Y cumplió. Esto es un cristiano. Esto es un cristiano. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Todavía estamos a tiempo. No crean que esta crítica es para que nos desanimemos. Es un poco como aquello que decía el diario Crítica en la frase de Sócrates: quiero ser como el tábano puesto sobre la iglesia en este momento para picarla y para que se despierte. Y creo que llegó la hora de despertar, que ya no podemos seguir en esta pasividad, que nos están invadiendo, que estamos cediendo, que ya empezamos a torcer hasta la teología y los principios cristianos para aceptar lo que es inaceptable. La palabra de Dios habla y condena las prácticas de esta sociedad. Y se necesitan voces no que amolden la teología a lo que pasa y hagan malabarismos hermenéuticos para aprobar lo que no se debe aprobar, sino que tomemos la palabra de Dios como la palabra de Dios dice y condenemos lo que tenemos que condenar y aprobemos lo que tenemos que aprobar. Porque de ese compromiso depende nuestra supervivencia, pero también depende la palabra que recibamos cuando se abra la puerta del cielo. Estoy acercándome a la casa del Padre. Estoy acercándome. Estoy mucho más cerca que todos ustedes, que muchos de ustedes. Estoy más cerca. Me preocupa cuáles sean las palabras con que el Señor me reciba. Me preocupan. Comencemos una batalla en todos los frentes para que Dios pueda ser conocido y glorificado en esta nuestra generación. Que Dios les bendiga.